un tiempo con Dios para meditar todo el día. Siéntate con Cristo. Y leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas. Siéntate con Cristo. Mateo, desde el capítulo 1 al capítulo 12, viene hablando al pueblo de Israel, enseñándoles. Pero el pueblo de Israel no quiso oír. Dice que viendo no veían y oyendo no oían. Estaban llenos de incredulidad y terquedad en su corazón, necedad en su corazón. Por eso les fue muy difícil poder oír la palabra que Jesús predicaba con claridad. Entonces, desde el capítulo 13, Jesús va a empezar a hablar de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, donde dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y nos va a mostrar unos tipos de oyentes que hay en todo el mundo y dentro de las iglesias también. E inicia desde el capítulo 13 hablando en parábolas. ¿Por qué Jesús cambió su método de predicación? ¿Por qué cambió su método de enseñanza? Porque hasta aquí no había hablado en parábolas. Él mismo lo dice. Desde el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a quienes a los judíos, no les es dado. ¿Por qué? Por ser judíos, no por ser necios. Dice versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y cuando vemos primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, vemos que dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios ha dado su revelación a través de su Santo Espíritu a los hijos, a los que queremos oír, a los que realmente continuamos avanzando con Él. Por eso enseñaba yo hace poco acerca de Hebreos capítulo 5, y desde el versículo 11, el autor a la carta a los Hebreos les decía: acerca de esto tenemos mucho que decir. Dice el autor: yo tengo mucho que enseñarles, mucho que explicarles, pero es tan difícil de dárselos a entender porque ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, no eran tardos para oír, se hicieron tardos para oír. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso el capítulo 12 termina enseñándonos que Jesús estaba predicando, estaba discipulando. Y llega alguien y le pregunta: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, están preguntando por ti. Jesús responde: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que extendió su mano hacia los discípulos y les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, ustedes son mi familia, los que se discipulan, los que se reúnen, los que se sientan conmigo. Y él termina diciendo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese, el que hace la voluntad de mi Padre, es mi hermano y mi hermana y mi madre, o sea, mi familia. Así concluye Mateo capítulo 12 e inicia un proceso de un nuevo lenguaje. Porque vuelvo a repetir, porque viendo no veían y oyendo no oían. Y en Hebreos capítulo 5, cuando vemos que dice que
Les es difícil explicarles a ustedes porque se han vuelto tardos para oír. Esta palabra tardos ya la enseñé y significa distraídos por escuchar primero otras cosas. También significa faltos de interés que impiden el avance espiritual. También significa tardo para oír una persona lenta, una persona que no está atenta, una persona con apatía, una persona floja. Estos son los significados que me muestra la palabra de Dios de los que son tardos para oír. El pueblo de Israel fue tardo para oír, pero también Dios habla a la iglesia a través del libro de Hebreos diciendo que Dios aún tiene mucho por decirnos a nosotros, pero que es difícil de explicarlo porque se han vuelto apáticos, flojos, lentos, no atentos, distraídos y les ha faltado interés. Ya no prestan tanto interés a mis palabras. Ya no tienen el mismo interés, la misma sed, la misma hambre por mis palabras. Dios lo dice también a la palabra, por eso a la iglesia, por eso siéntate con Cristo. ¿Y por qué siéntate con Cristo? Porque este título, en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Porque aquí en el capítulo 13 hay una división y Jesús empieza a hablar a los discípulos, pero empieza a hablar acerca del reino de los cielos. Es el único libro, Mateo, que habla del reino de los cielos. Y aquí lo enfoca desde el capítulo 13. Estas parábolas que Jesús habla, estas 7 parábolas que son importantes, Jesús habla acerca del reino de los cielos. Y dice que se juntó mucha gente y entrando él en la barca es el tipo de Cristo, la barca es un tipo de la iglesia. Quiere decir que se junta mucha gente y entrando en el lugar que Dios estableció, se sentó y toda la gente estaba sentada con él. La barca es tipo de la iglesia. El Señor dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Eso es lo que se llama congregación. También Dios habló a través del apóstol Pablo y dijo, ustedes más vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes juntos cuando se reúnen, se lo dijo a la iglesia de Corinto, no solos, no aislados, cuando ustedes están unidos, congregados. Cuando tú te congregas, te sientas con Cristo literalmente. No solo es espiritualmente, es que literalmente Jesús se sentó en la barca, es el lugar que Él estableció donde pudiéramos escuchar su palabra, donde pudiéramos escuchar su voz, donde pudiéramos dejar la flojera, la apatía, la lentitud, la falta de atención, la distracción, la falta de interés y pudiéramos realmente prestar atención a su palabra, porque entendemos que la fe viene por el oír, porque entendemos que mientras más ponemos interés y nos deleitamos en el Señor, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Siéntate con Cristo. La invitación de Cristo ahora a este nuevo público, al cual le va a revelar a través de su Santo Espíritu muchas cosas que otros no quisieron ver, porque oyendo no oían y viendo no veían. Ahora hay un nuevo escenario, pero también hay un nuevo espectador que quiere avanzar, que quiere escuchar, que necesita creer, que quiere ver la verdad para ser libre. Siéntate con Cristo. La invitación de Jesús en Mateo capítulo 13 es que la familia de Dios son todos aquellos que se reúnen, se sientan con Él en la barca, en la iglesia. Dios estipuló bajo la palabra y cuando ves todo el Nuevo Testamento, Dios habla a la iglesia. Hoy habla a tu corazón. Tú que crees que Dios habita en todos lados y que no necesitas reunirte en una iglesia local. Quiero decirte que es una mentira del diablo. Porque el único lugar donde formamos nuestro carácter, donde podemos ver que Dios nos revele cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, donde podemos crecer, donde podemos sembrar
no estoy hablando de plata, donde podemos sembrar para poder recoger, porque dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare. Así que necesitamos aprender a sembrar buenas semillas en todo en nuestra vida para recoger eso bueno en nuestra vida. Y el único lugar donde nos enseña es la iglesia. Sentarse con Cristo es buscar un lugar que Dios va a poner en tu corazón para que te reúnas, para que te congregues, para que rindas cuentas, para que aprendas de Dios, para que escuches su voz, para que no te vuelvas tardo para oír, para que Dios no diga, me es difícil explicarte. Tengo tanto que enseñarte, pero me es difícil explicarte. Sino que podamos decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Dios. Háblame, quiero escuchar tu voz. Así que con este contexto te dejo en este tiempo con Dios para meditar todo el día y te recuerdo, siéntate con Cristo. La barca es tipo de la iglesia. Siéntate en la iglesia con Cristo, escucha a Cristo. Donde están 2 o 3. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Cuando tú y yo nos congregamos, estamos sentados con Cristo, estamos escuchando su palabra. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por darnos una barca, por estar en Cristo, por darnos una iglesia, por darnos un lugar, una casa de oración. Gracias, Padre amado, porque anhelamos, bendito Dios, así como mientras estuviste reunido y extendiste tus manos hacia tus discípulos y dijiste, aquí mi madre y mis hermanos. Anhelamos, Dios, que ese sea el sentir hacia todos los que nos reunimos en una casa de oración. Que cada domingo, cada día que nos reunimos, tú puedas decir, esta es mi madre, estos son mis hermanos, porque mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Anhelamos que tú extiendas tus manos sobre nosotros. Hemos visto y hemos entendido bajo tu palabra que cuando llegamos a tu casa, a la barca, a la iglesia, tú eres el primero que estás. Dice que entrando tú en la barca te sentaste y toda la gente empieza allí a agolparse. Tú estás allí y tú no llegas tarde. Tú estás allí, Dios, y eso es importante saber que cada vez que entro a la barca, tú ya estás allí, bendito Dios, que entro donde está tu presencia, donde tu gloria se manifiesta, donde tu gracia es derramada, donde tu poder, tu unción, donde tus dones son dados por tu Santo Espíritu allí, a esta barca, a esta iglesia. Gracias, Padre bendito, por tanto amor. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos, por mostrarnos, por enseñarnos. Gracias por un día más de vida. Hoy bendecimos nuestro entrar, nuestro salir y bendigo cada oyente en esta mañana. Gracias, Padre amado, por tu verdad. Te amamos, te bendecimos y entregamos este tiempo, nuestras vidas y todo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.